tanque A es 1. Vapor saturado. A 30 grados, temperatura inicial en el tanque A, 30 grados. Cuando se abren las válvulas, estas son las válvulas, ¿no ve? Cuando se abren las válvulas, el freón entra al cilindro B, viene por aquí, en el cual se tiene un émbolo que requiere una presión de 0,14 megapascales para ser elevado. Para ser elevado requiere una presión. Esta es la presión exterior en torno, ¿ve? Aquí hay una presión exterior. 0,14 es 140 kilopascales. Para ser elevado, requiero 140 para elevar. Es la presión exterior, ya el total, ya la presión exterior. 140 kilopascales. ¿Ya? En algún libro, en algún dato del libro, también puede aparecer así. La presión que requiere el émbolo, 140 kilopascales. Pero para mí, no le colocaría presión que requiere el émbolo, sino la presión externa. Requiero 140 para elevar el sistema, ¿lo ve? En el tanque C, que tiene un volumen de 40, también es un tanque. Aquí en el tanque. ¿Qué dato yo veo en el B? ¿Qué otro dato yo veo aquí en el B? ¿Qué dato podemos ver de la figura? Que su masa inicial es 0, ¿no ve? La masa inicial en el cilindro B, 0. Estamos viendo la figura. En el tanque C, que tiene un volumen de 40 litros, el volumen del tanque C es 40 litros. 40 litros entre 1000, 0,04 metros cúbicos, ¿no ve? 1, 2, 3, está bien. También tiene freón, aquí también hay freón, dice freón, a 0,74 megapascales, con una presión inicial en el tanque C de 74 por 1740 kilopascales. Como líquido saturado, ¿qué me está dando? El título es 0. C, 0, ¿no ve? Como líquido saturado. El proceso termina cuando los tres elementos se equilibran. Aquí se abrió las válvulas entonces. Se abre la válvula. Los tres elementos se equilibran en presión. Me está indicando que la presión en el estado 2 del tanque A es igual a la presión en el estado 2 en el tanque B y es igual a la presión en el estado 2 al tanque C. Es lo que me está indicando, ¿ve? Cuando los tres elementos se equilibran en presión y su temperatura final es de 30, dice. La temperatura en A es igual a la temperatura en B, igual a la temperatura en C. Y es de 30 grados. Hallar las masas finales en cada recipiente, las masas en cada recipiente. La masa 2 en el tanque A, la masa 2 en el tanque B, en el cilindro B, y la masa 2 en el tanque C.
el calor entregado y el trabajo realizado. Calor directamente. Calor entre el estado inicial y final. Listo. Lo primero que voy a ver con ustedes, no sé si aquí yo creo. Cuando se abren las válvulas, este estado siguiente quedaría así. Vamos a hacer rápidamente aquí esta figura. Cuando se abren las válvulas, es el estado de todo el sistema. Fíjense, este es el principio de los vasos comunicantes. Este principio de los vasos comunicantes indica, cuando ya no hay quien les separe, que todas las propiedades intensivas son las mismas. El gas está en la misma presión y misma temperatura. Todo aquí. Todas las propiedades son iguales. Es decir, cuando tenemos este caso, si aquí es el tanque A, voy a colocar que la presión, este es el tanque A, ¿no ve? Este es el B y este es el C. La presión en A es igual a la presión en B, igual a la presión en C, y simplemente lo vamos a llamar presión. Si es en el estado 2, presión 2. El volumen específico en A, en este caso, es igual al volumen específico en B, igual al volumen específico en C. Simplemente lo vamos a llamar volumen específico, porque de todos es lo mismo cuando está abierto así. La energía interna, todas las propiedades intensivas son las mismas: presión, temperatura, volumen, energía interna. Todas las propiedades intensivas son las mismas. Todas. Este es en el estado 2, cuando ya se ha abierto, así es. Todas las propiedades intensivas son iguales. ¿Ya? Las propiedades intensivas son iguales. Ese es el secreto de cuando hacemos con dos tanques. Abre, si no hubiera el tanque C, solamente dos. No, las propiedades aquí y aquí son iguales. Si son tres, en los tres son iguales. Si son cuatro, en los cuatro son iguales. Las propiedades intensivas. Muy bien. Una vez que tenemos los problemas, resolvamos este problema. Creo. No sé si 2 o 3. Supongamos que vamos a 3, 2. Supongamos. Ahí tenemos, a ver, este diagrama.
Interesante. Ya. Dice, estado inicial. Vamos a arrancar con el tanque A. Estado inicial en A. En A. ¿Qué datos tenemos para el A? Título y temperatura. Título, perdón, temperatura inicial en A, 30 grados. Título inicial en A, 1. Dos propiedades. 30 es alto, vamos a ver, colocaremos por sí, aquí 30, ¿ya? Título 1, aquí está, este es el estado 1 en A. Estado inicial de A. Vamos a las tablas del freón 12. Freón 12. Vamos a las tablas del freón 12, por favor. Y de esas tablas vamos a leer presión de saturación. .7449 megapascales. 0,74. 49. 0,7449. Sí. Megapascal. Sería 744. 745 le ponemos kilopascales. El volumen específico del vapor, porque el estado 1 está en la zona de vapor saturado. Volumen específico del vapor. 0,023508. 3508, ya. La energía interna del vapor. Solo hay entalpía y entropía, Inge. No hay. Ayer hemos hecho un problema con entalpía, ¿no ve? Sí, Inge. Sí, entonces, no hay, pero un segundito. Creo que el R2 se tenía. R2, sí. Sí, no hay. Parece que por la entalpía inicial en el tanque A es igual a la entalpía del vapor. ¿Cuánto es la entalpía? $199,62. Perfecto, tenemos las 5 propiedades, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5. Todas las propiedades tenemos. Necesitamos de aquí encontrar la energía interna. La energía interna en el tanque A va a ser igual a la entalpía en el tanque A menos la presión en el tanque A, volumen específico en el tanque A.
de donde la energía interna es igual. Entalpía, 199,62. Kilojoules sobre kilogramo, menos la presión, 745 kilopascales, por el volumen específico, 00235. Metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuánto de esto? 182,113, ingeniero. Kilojoules. 113. 13. Porque sabemos que un kilopascal, visto un kilopascal por metro cúbico es un kilojoule, ¿no ve? Kilopascal metro cúbico con kilojoule y todo da kilojoule. Entonces tenemos todas las propiedades. Pensé que había para el periodo 12. Pensé. Tengo otra tabla que tiene esto, pero está en otra base, entonces no quiero mezclar. Mejor, no es tanto problema. Fíjense, la única condición es que la presión esté en kilopascales, nada más. Y siempre todo el curso ya estamos trabajando en kilopascales. En este estado 1, ¿qué necesitaría del tanque A? Tengo todas las propiedades, pero ¿qué necesitaría encontrar? ¿Qué cosa más necesitaríamos encontrar en el tanque A? La masa. Debemos encontrar la masa, ¿ya? Siempre debemos encontrar la masa. La masa inicial en el tanque A, que va a ser igual al volumen del tanque A. No es volumen inicial porque es constante, ¿no ve? Sobre el volumen específico del tanque A. El volumen del tanque A, 0,2. Y el volumen específico, 0,0235. ¿Cuánto de esto? 8,51. 8,50. ¿Quieres menos? 8,51 kilos. Entonces tenemos la masa, el estado inicial en el tanque ya está definido. Todo tenemos. Una vez que hemos hecho para el tanque A, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Lo mismo hay que hacer para el tanque C, que también tiene masa. Si aquí hubiera habido masa, hubiéramos hecho también, pero el B, ya sabemos que en el B la masa es 0. En el C, estado inicial en el C. Estado 1 en el tanque C. Los datos que tenemos son presión 740 y título 0. La presión inicial en el C, 740 kilopascales. Y el título inicial en el C, 0. Vamos a las tablas. Dos propiedades, el estado está conocido. 740 y 0. Vamos a las tablas. O el más cercano.
Ingeniero, sería de 30 grados a una presión de 745. Adelante, el más cercano, no nos hagamos lío. Sería ese. 30 grados, ingeniero. Con 745. Sí, ingeniero. Temperatura es 30 grados. Temperatura inicial en el C, 30 grados. El volumen específico inicial en el C va a ser igual al volumen específico de líquido. ¿Cuánto sale? $0,000774. Entonces aquí también estaría la entalpía inicial en el C, que va a ser igual a la entalpía de líquido. $64,592, ingeniero. Kilojoules sobre kilogramo. Con 2 décimas podemos trabajar suficiente, hemos dicho, cuando los primeros no son ceros, 2 décimas suficientes. Ya tenemos las propiedades, nos falta la energía interna, ¿no? La energía interna en el tanque C va a ser igual a la entalpía en el tanque C menos la presión del tanque C por el volumen específico en el tanque C. Sustituimos valores y tenemos entalpía 64,59. Menos la presión 740. Con 740 no hay, la presión es 740 kilopascales. El volumen específico 0,001. 774. ¿Cuánto sale esto? 64,02. 74,64. 64. Kilojoules, kilogramo. Entonces tenemos aquí también todas las propiedades. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos las 5 propiedades en el estado inicial del tanque C. En este tanque C también no tenemos la masa. Debemos encontrar la masa. ¿Ya? Importante, fundamental, hallar la masa. La masa inicial en el tanque C va a ser igual al volumen del tanque C sobre el volumen específico inicial. El volumen del tanque C. $40 litros, 0,04 metros cúbicos. Sobre el volumen específico 774. ¿Cuánto sale esto? 51,68 kilogramos. Y tenemos la masa, al igual que aquí. Si quieren, ni siquiera debemos colocar, pero en el estado inicial en B, masa inicial en B, 0. Si no hay masa, ya no hay nada. Pues no hay propiedades, no hay nada. ¿No?
Masa inicial cero. Puedo encontrar aquí la masa total. La masa total va a ser igual a la masa inicial en A más la masa inicial en C. Masa inicial en A más la masa inicial en el C. Y con la suma de estos dos, 851 más 51, 68. $60,19. Tenemos la masa total. Este sí nos va a servir. En el estado inicial ya hemos encontrado todo el estado inicial, hemos definido. El inicial del B, la misma temperatura han dicho, 30 grados. Este es el estado inicial en el tanque C. Y esta presión 745, 740, ¿no? 745. Esta es la presión de 745. Vamos a hablar. Tenemos estado inicial, estado final. Se abre la válvula. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a analizar qué pasa para el estado 2 cuando se abre la válvula? A ver, veamos aquí un poquito. Hay que colocar análisis de presiones, ¿no ve? Análisis de presiones. La presión inicial aquí en el A, ¿cuánto es? La presión inicial en A es 745. La presión en C, 740. 740. Aquí la presión inicial en C, 740. Abro las válvulas. ¿Qué va a ocurrir? Aquí 745, 740, y aquí 140. ¿Qué va a ocurrir? Se abren las tres válvulas. Se va a distribuir la presión para poder levantar el péndulo. A este émbolo se va a poder levantar el émbolo. Sí, ¿no ve? Porque el émbolo solo ejerce 140. Estos son 700. Lo van a levantar al émbolo, ¿no ve? Va a ocurrir esta situación. Vamos a copiar esta figura allá. Y aquí me pareció bien. Solo un ratito que quisiera moverlo. Solo un segundito más. Solo vamos a colocar después. Se abren las válvulas y ahí tenemos, este era el B.
Un segundito más. Eso se arregla. Ya. Aquí está el B, ¿no ve? A ver, se abren las válvulas. No sé si- Y tenemos aquí la situación. Esta es la situación que tenemos. Se han abierto las válvulas. ¿Cuál va a ser la presión final en los tres tanques? ¿Cómo puedo encontrar la presión en los tres tanques? Hemos dicho que todas las propiedades intensivas son iguales, ¿no ve? En A, en B y en C son iguales, porque es el principio de los vasos comunicantes. El volumen específico, la energía interna, la presión, la temperatura, la entalpía, todas las propiedades son iguales, porque los tres están a la misma presión y a la misma temperatura. ¿Cómo encontraría presión? Un promedio, ingeniero, tal vez. No. Repartiendo la masa entre los tres tanques. Vean a ver aquí, Igual a la presión externa en G. esta presión externa, ¿cuánto es? 120 o 140, ¿no? ...140, la presión externa es 140, la presión externa no lo hemos movido, no lo hemos movido. Cuando todo se equilibre, cuando se pare este émbolo, ¿cuánto va a ser la presión aquí? 140. 140, correctamente. Va a ser igual a la presión externa. Y esta es la posición del émbolo en el estado 2. Esta es la posición del émbolo en el estado 1, cuando la masa era 0. Entonces, en los tres tanques, la presión final, esta es la presión en el estado 2. La presión 2 es 140. ¿Lo ve? Este es el que ha definido la presión en todo el sistema. Por tanto, yo voy a colocar aquí la presión 2 en el tanque A. Sabemos que es igual a la presión 2 en el cilindro B. Igual a la presión 2 en el C. Y vale 140. Nosotros simplemente lo voy a llamar, como todos son iguales, presión 2 y vale 140. Simplemente presión 2 porque sé que en toditos son lo mismo en el estado 2. Aquí le colocaremos estado 2. Es el estado 2. Se abren las válvulas, es el estado 2. Ahí se para. La posición del émbolo en el estado 2. ¿Cuál va a ser el otro dato? La La temperatura, masa. 30 grados. La temperatura 2 en el A va a ser igual a la temperatura 2 en el B, igual a la temperatura 2 en el C. Simplemente lo vamos a llamar temperatura 2 y vale 30 grados. Entremos a las tablas, por favor. Ese estado que no terminamos.
Entonces tenemos aquí dos propiedades, ¿lo ve? Tenemos presión y temperatura. Presión y temperatura. Presión 140 kilopascales. Veamos dónde estamos en el diagrama. 140, temperatura 30. 140 y 30. Presión 140 es menor que 745. Que sea la presión de 140. Temperatura 30. ¿Esta cuánto es temperatura? 30, sigue temperatura constante. T1, 30, temperatura 2, 30 a 140. El estado 2, no puedo graficar. El estado 2 es a la misma temperatura. Es el estado 2. En todo el tanque. No podemos graficar durante el fluido porque las presiones varían, todo varía. ¿Ya? Todo varía. No podemos decir. Solo podemos graficar cuando hay más de un tanque. Podemos graficar el estado final y los estados iniciales. Y aquí está. Este es el estado final. Zona de vapor sobrecalentado. Vamos a las tablas de vapor sobrecalentado para el estado 2. Sin el diagrama no podríamos adivinarlo, ¿no? Entonces, de ahí necesito leer el volumen específico del estado 2, que es igual para todos, ¿no ve? Y la entalpía del estado 2. Volumen específico. 0,135, ingeniero. La entalpía. $209,314. Perfecto. De estos podemos calcular la energía interna en el estado 2, que va a ser igual a la entalpía 2 menos presión 2 por volumen específico 2. Entalpía 2, 209,31. Presión 2, 140. Volumen específico 2, 0,135. ¿Cuánto sale esto? $190.41. Kilojoules sobre kilowatt. Perfecto, tenemos todas las propiedades. Ya tenemos los dos estados definidos. Hemos encontrado, fíjense, con esta característica, ¿no? Una vez que determinamos quién define, es el émbolo definido. El émbolo ha definido la presión de todo el sistema. Nada más, como siempre habíamos hecho, como siempre hemos hecho, así hemos definido. Como siempre. ¿Ya? ¿Qué nos falta encontrar ahora? ¿Verdad? Sí. Sí, no sé qué. Necesitamos encontrar, primera pregunta, las masas. Masas finales. ¿Cómo encuentro la masa final en cada tanque? A ver, un análisis de la figura. Tengo la masa inicial en A y en C. ¿Cómo encuentro la masa inicial, la masa final en cada tanque?
Sí, la masa no cambia, entonces si van a estar distribuidos equitativamente, sería dividirlo entre 3. Si tengo la masa aquí, la masa aquí, ¿cómo puedo atacar para la masa? Sabiendo que la ecuación de la masa es de esta forma. Siempre es volumen sobre el volumen específico. ¿Cómo debería atacar? ¿Conozco volumen, algún volumen? El volumen específico. Del C. ¿Me ve? Y los volúmenes específicos es único para todo, para todo. Entonces, lo que debíamos hacer es, primero en el A, digamos, la masa final en el A. Va a ser volumen del A y el volumen específico del 2, que es también para el A, para el B, para todos.
La siguiente masa puedo hacer para el C, donde yo conozco su volumen. Es el volumen del C sobre el volumen específico. Y la siguiente masa ahora en el B, yo sé que la masa total, o sea, la masa en el B va a ser igual a la masa total que había, que delante ya hemos encontrado la masa total, menos las masas que ahora hay en C. Porque la masa total es la suma de todas las masas. Masa B más masa A y más masa C. Después por la masa B. ¿Ve? Así encontramos las masas. Vamos adelante. En los volúmenes de A y de C. De A, 0,2 y del C, 0,04. 0,2 y 0,04. Entre el volumen específico, que es 0,135. ¿Cuántos son los valores? 1.48. Perfectamente. Este otro. 0,3. Y la masa total era 60,19. Menos 1,48. Menos 0,3. Y la masa en B, 58,41. y tenemos todas las masas finales en los tres recipientes. ¿Ve? Siguiente trabajo. Siguiente, el trabajo. El trabajo de 1 a 2 es igual al trabajo de 1 a 2 en el recipiente A, más el trabajo de 1 a 2 en el recipiente B, más el trabajo de 1 a 2 en el recipiente C. Todos los trabajos son igual a la integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen, más la integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen, integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen. ¿Dónde? Esto en el A, este en el recipiente B y este en el recipiente C. Vamos a las figuras. En A y en C hay trabajo. No hay trabajo, ¿no ve? Tanque rígido, volumen constante. Cero. Cero. En el A y en el C, cero, no hay trabajo. Son tanques rígidos. En el B, ¿cómo es el trabajo en el B? Aquí hay 700, aquí hay 740 de presión. ¿Con qué fuerza, con qué presión lo han levantado el émbolo? 140. Con 140, solo 140 se le opone. Y en todo el camino 140 se le opone, por tanto la presión es constante, ¿no ve? La presión externa. En el A y en el B, en el C, perdón, los trabajos son cero porque el volumen es constante. En B, en el B, la presión es constante. Solo le tiene que vencer a la presión externa. Entonces, como es constante, sale fuera de la integral. Y el trabajo de 1 a 2 es igual a la presión externa que sale fuera de la integral. Es el volumen final.
en el B menos volumen inicial en el B. Veamos los volúmenes. El volumen inicial en B, 0. 0. Aquí no hay masa. 0. Volumen inicial en el B, 0. Volumen inicial en B, 0. Por tanto, esto es presión externa. El volumen de esto es la masa final en B, porque es volumen final en B, por el volumen específico 2. ¿Lo ven? De donde trabajo de 1 a 2. Presión externa, 140 kilopascales. La masa final en B, 58,41. Por el volumen específico 2, 0,135. Metros cúbicos sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo, ¿cuánto da esto? $1,103,95. Kilojoules. Ya tenemos el trabajo. Solo hay trabajo en el B para levantar el lembo, el peso del lembo. Calor. Aquí sí es complicado. Voy a escribir el calor de esta forma. El calor del estado inicial al final es igual al trabajo del estado inicial al final más energía interna final menos energía interna inicial. Así escriban cuando tenemos más de un recipiente. Fíjense. Trabajo de 1 a 2 es este número, no hay problema. Trabajo de 1 a 2 más. ¿Qué es la energía interna final? Como está todo abierto, es la masa total por la energía interna, ¿no ven? Todo está abierto. Es la masa total por su energía interna, 2, en el estado 2, por esto. U2 es la masa por U2, pero ¿quién es la masa? La masa total, pues, todos están conectados, la masa total. Es la masa total. Entonces, U2, este U2 es la masa total por U2. Menos. Voy a abrir un paréntesis. U1. ¿Quién es U1? En el estado 1. Aquí está en el estado 1. En el estado 1 hay masa aquí y aquí. Entonces, la energía interna 1 es la masa por U1 en el A, más la masa por energía interna 1 en el C. Todos en el estado 1. 1, porque estoy hablando del estado 1. La energía interna hay donde hay masas. Aquí en el B no hay masa. ¿Ya? Sí, ¿no ven? Menos la masa inicial en A o la energía inicial en A, más la masa inicial en el C o la energía interna en el C. Tenemos todos los valores. Solamente sustituir. Calor de 1 a 2, trabajo. 1103,95 kilojoules. Más la masa total es 6019. Esta masa aquí la vamos con su unidad, nosotros ya lo vamos a hacer aquí.
Aquí es kilos por la energía interna 2. La energía interna 2, 190,41. 190,41 kilojoules sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo y todo me va a quedar en kilojoules. Menos. La masa inicial en A. 8,51 y en C 51,68. 8,51, 51,68. $8,51, 51,68. El otro, ¿no ve? Por la energía interna inicial en A. 182,13. 182,13. Más. Esta es la masa en el B, en el inicial en C, por la energía interna inicial en C. 64,02. 64,02. Y todo me va a dar en kilojoules. ¿Cuánto es esto? Estamos sumando, ¿no? Sí, está bien. Bastante. A mí me sale 7,706,25, ingeniero. 7,726,25. No, 7,706. Kilojoules. Cada uno lo hace con calma y tenemos entonces el resultado. Fíjense, aquí, cuando tenemos más de un recipiente, conviene hacer así. La energía interna total encuentro en el estado 2, la energía interna inicial, donde hay masas, encuentro sus masas. Bien, luego hacemos operación. No es necesario pedir en el problema allá el trabajo, porque obligatoriamente tengo que encontrar el trabajo, ya que el calor es función del trabajo. Obligatorio es esto. ¿Ya? Un problema interesante lo hemos hecho con calma, pero bien detallado. Porque en el problema hay, en la práctica hay problemas. Voy a tratar hoy día de terminar las figuras y se los voy a lanzar hoy día, pero la práctica va a ser para el jueves de la otra semana, ¿ya? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Repasen los problemas, son interesantes, los estamos resolviendo con detalle. Muy bien, hasta la próxima semana, hasta el día martes. Hasta el día martes. El martes. Hasta el martes, Inge. Hasta el Hasta el martes. Hasta el martes, Inge. Hasta el martes.